usted tuvo muchas formas de descenso o de contacto con el infierno. ¿Qué fue más temible? ¿Escribir el informe sobre ciegos o escribir el informe de la CONADEP? Las dos cosas. El informe sobre ciego yo lo he escrito como si me lo dictaran. Yo creo mucho en la fuerza del inconsciente. El arte, si es verdadero, tiene sus raíces en el inconsciente. Después se elaboran muchas cosas, pero el núcleo fundamental de una obra de arte es el inconsciente. No lo digo yo, lo han dicho desde grandes filósofos de la antigüedad griega, pasando por Schelling, en los románticos alemanes, y terminando por Freud y Jung, que descienden, dicho sea paso, de los románticos alemanes, de los filósofos románticos. Sale del inconsciente, y el inconsciente es tenebroso. El informe sobre ciego es tenebroso y es terrible. Yo no lo sabía, a medida que lo iba escribiendo iba saliendo todo y se iba revelando. El arte es una revelación, es el destapar algo que estaba tapado. La famosa aletheia, esa palabra pretenciosa griega que usa Heidegger, es eso, destapar lo que estaba tapado. El arte en ese sentido es temible y al mismo tiempo es útil porque es temible, porque es la verdad. El inconsciente es la gran verdad y no se puede reprimir eso sin graves trastornos espirituales y psicológicos para la humanidad. Por eso los sueños son salvadores, como dije antes. Y la obra de arte, en la medida que participa del inconsciente, como el sueño, también es salvadora. Las tragedias griegas eran terribles. En una tragedia de Eurípides prácticamente se despedaza un hombre, se hace como se despedaza alguien en el escenario. Usted mira, ¿qué utilidad tiene? Ah, muchísima. Ya he dicho, yo mismo soy violento. Todos tenemos violencia dentro. Tenemos instintos de muerte como instintos de solidaridad. No seamos hipócritas. Y el arte descarga. El artista descarga. El artista es alguien que sueña para la comunidad entera. Y tiene la misma ventaja liberadora del sueño. Los libera de ciertos instintos mortíferos, de ciertos instintos sádicos. Y cuanto más terribles son los sueñños, más liberadores son. Ahora, Ernesto, usted dejó de escribir, ¿cómo hizo? No, espere que le termine, porque Sí. esto es una cosa fundamental para la esencia del arte. Sí. Porque me había preguntado sobre el informe sobre ciegos. Ah. No es que yo me enorgullezca de esas cosas. Nadie se enorgullece demasiado de lo que le pasa en el inconsciente. Lo que pasa es que eso, si yo no lo hacía, si yo no hubiera hecho eso, y yo abandoné definitivamente la ciencia por eso, porque yo reventaba, yo escribía desde muchacho. Si yo no hubiera hecho eso, yo hubiera terminado muy mal, mucho peor de lo que estoy terminando. Ahora, de todas maneras, estoy acá en santo lugar y bueno, pero hubiera terminado, no sé, tal vez me hubiera subyugado el alcohol, las drogas, el suicidio. Y sin tal vez. Es decir, yo me he liberado y en la medida en que yo me liberé, se han liberado mucha gente en el mundo. En el mundo, no solamente acá, ¿no? Sino a través de traducciones. De pronto recibo una carta de Varsovia, de un tipo que me dice, me pasaba esto. Bueno, y gracias a tal cosa. Bueno, el arte es liberador. Yo intentaba hacer ese paralelismo para que Sí. no nos alejemos demasiado entre lo de los Por ciegos eso, y lo de la CONADEP. ahora vuelvo a eso. Sí. Entonces, el informe sobre ciegos no es que a uno le produzca placer escribir eso. Eso sería demasiado excesivo. Hay otras partes de la novela, de Héroes y Tumbas, que sí me producen placer. La investigación que hicimos nosotros con la CONADEP, y pronto vamos a terminar algo así como si fuéramos una especie de delincuentes por haber sacado a la luz una cosa tan horrenda, no fue un placer, fue un descenso al infierno, en el sentido clásico de la expresión. Yo me levantaba, le decía a mi mujer, ahora empieza la pesadilla. Era una especie de pesadilla al revés. No es que nosotros, primero no lo hice por mi voluntad, fuimos designados por el presidente un conjunto de personas conocidas en diferentes ámbitos.
un cirujano como Favaloro, un escritor como yo, obispos de católicos, obispo protestante, un rabino, un ex miembro de la Suprema Corte como el doctor Colombres, bueno, es decir, gente, el doctor Klimovsky, decano de una facultad, Fernández Long es rector de la Universidad de Buenos Aires, es decir, gente, creo yo, importante del país, sin partipri. Pero claro, digo, es más, yo creo que son dos textos para la historia, tanto el informe sobre SIDA Bueno, como pero el informe de la CONADEP, ¿no? bueno, Digo, está no. bien, pero quiero decirle, fue hecho primero porque se habían cometido errores. No se puede negar eso. Tenemos 52.000 páginas de testimonios, no de opiniones. El día tal, a tal hora, tal cosa. Solamente pueden sentirse ofendidos. ¿Y por qué sentirse ofendidos? Si es la verdad. Los que cometieron torturas. Torturas abominables. Según nosotros, en las 3/4 partes sobre seres absolutamente inocentes, incluso adolescentes. Y en cuanto a los culpables de los abominables crímenes que produjo el terrorismo, cosa que también tenemos que decir, debían haber sido juzgados por tribunales públicos, como se hizo en Italia cuando se terminó con las Brigadas Rojas, Claro. y no en lugares lóbregos, sin defensa posible, bajo torturas de las más espantosas, y finalmente con asesinatos. Finalmente, en nuestro informe hay alrededor de 700 o 800 acusados. ¿Por qué se sienten acusadas las Fuerzas Armadas? La inmensa mayoría no es culpable de eso, al contrario, se benefician al hacerse público que solamente una ínfima minoría participó en eso. No solamente militares, participaron civiles. Bueno, entonces era necesario y era la justicia. No puede haber una comunidad sin justicia. Eso es una cosa que existe desde que existen las comunidades civilizadas. Se necesita una ley, porque si no todos somos violentos y no podemos hacer justicia por nuestra cuenta. Se necesita una ley, se necesita un poder que dicte la ley, un poder judicial que la aplique, y el poder ejecutivo, que es una especie de administrador. Es un gran invento. Las democracias son grises, falibles, todas, en todo el mundo. En todo el mundo son corrompibles, todos los regímenes son corrompibles. El poder corrompe. Pero el poder absoluto, como decía Lord Acton, corrompe absolutamente. De todos los poderes corruptibles, los más temibles son las dictaduras. Entonces, aceptemos la democracia como es. Es falible, es gris. Hay gente que se corrompe en todas partes, no solamente acá, en todos los gobiernos. En Inglaterra, mire la corrupción en Japón, mire la corrupción del príncipe Bernardo, que sin embargo sigue reinando como un caballero. Mire las corrupciones que ha habido en Estados Unidos, que las vemos todos los días en la televisión. ¿Y usted finalmente recompuso su relación con aquellos ciegos que se enojaron por el informe? Yo nunca he tenido mala relación con los ciegos, yo tuve un gran amigo ciego. El ciego de mis novelas no es el ciego literal. ¿Quién va a creer en su sano juicio que los ciegos de Buenos Aires viven en las cloacas? O sea, es una fantasía delirante del inconsciente, es como una pesadilla. Ningún ciego inteligente y que sepa lo que es la literatura puede enojarse por eso. Eso es un testimonio del inconsciente. Todos, si fuéramos a contar todos los días los sueños que tenemos, los más horribles, y no quedaría nadie honroso. Todos somos bastante honorables, relativamente honorables en la vida cotidiana, pero de noche. Y Ernesto, ¿usted qué hizo con sus sueños desde que dejó de escribir? Bueno, en general me curé bastante. No tengo ya los sueños terribles que tenía cuando era muchacho. Me curé de muchas cosas. Me ha salido infinitamente más barato que si hubiera ido a un psicoanalista y seguramente más eficaz. Por eso yo les recomiendo a todo el mundo que escriba. Todo el mundo tiene algo de lo cual. Y si no, le queda el recurso nocturno de sus sueños. ¿Quién le prohíbe a ningún ciudadano tener sueños? ¿Todos pueden escribir? ¿Por qué no recomienda? ¿Cómo se hace para que todos puedan escribir? No, eso que digo que todos pueden escribir es una broma. Tiene que escribir el que si no escribe se muere.
Cuando viene un chico con papeles, antes yo recibía mucho a los chicos, ahora ya no tengo tiempo. La primera cosa que le preguntaba, si no escribís, antes de leerlo, si no escribís, tu vida va a ser terrible, podés morirte. Si el chico me dice, sí, señor Sábato, puedo morir, digo, escribí, no voy a leerlo, seguí escribiendo, algo vas a hacer. Si me dice, no, digo, no. Claro. Es como un test imprescindible ese, ¿no? Entonces no vale la pena. Ahora, si querés vivir de los libros, como esos bestsellers norteamericanos que los hacen con marketing y con equipos, bueno, es una manera de vivir como otras, no tan honrada como la de un plomero, porque es una especie de perversión, pero en fin, que lo haga. Pero no tengo muy claro una cosa. Usted, si no hubiera escrito, seguramente, ya lo dijo, hubiera enloquecido, Me hubiera ido no muy sé mal. qué hubiera pasado. Usted dejó de escribir. No, ya... pero dejé de escribir porque no puedo escribir. Yo no puedo ni leer, ni escribir. Es decir, puedo leer un fragmentito. En el año 79, hace 10 años, me detectaron un gravísimo mal en la vista. ¿Cuál? Bueno, tuve primero el derrumbe del humor vítreo, que es irreversible, con lo cual la retina queda un poco al descubierto. Y luego lesiones en las retinas, y es muy peligroso. Y además que no puedo porque tengo unos dolores espantosos en cuanto leo una media página. ¿Y no será como una maldición de los ciegos? Sí, me lo han dicho algunos, pero sería una maldición injusta. Yo tengo la certeza que algunos o muchos lo han hecho, pero es injusto. Eso es una de las injusticias que un hombre público puede recibir. Y entonces volví a la pintura, que era la otra pasión de mi adolescencia, porque el tamaño del cuadro me permite lo que no me permite la letra, chiquitita. ¿Nunca se le ocurrió dictar? ¿No probó? No sirvo para dictar. No sirvo. Pero es una buena idea, ¿no? No, se puede dictar, no sé, alguna pequeña cosa, pero no una novela. No se puede. No, Borges no escribió novela. Pero No, él memorizaba sus poemas. Tenía una memoria portentosa, Borges, además. Cuando yo era amigo de él, antes de aquel acontecimiento que nos separó del político, en el año 36, con esa denuncia de las torturas. Bueno, teníamos una relación muy estrecha. Yo era un muchacho, él era un hombre grande. Discrepábamos en política, pero literariamente era una relación, linda relación. Y él tenía una memoria portentosa que yo envidiaba. Y él construía sus poemas mentalmente y los iba organizando y hasta corrigiendo mentalmente. Después dictaba a personas amigas. Y a veces también relatos cortos, lo hacía también así. Si usted pudiera hoy, si la vista le diera, ¿no es cierto?, reescribir alguno de sus libros, ¿cuál elegiría y en qué terminaría ese libro? El peligro es que terminaría por destruirlos. Yo he destruido las 3/4 partes, por dar una cifra, ¿no?, de todo lo que he escrito. ¿Porque no le gustaba? Siempre he sido muy descontento con lo que hacía y sigo siendo así. También he tirado a la terraza, para la lluvia, el sol, la mitad de los cuadros que he pintado. Y Héroes y Tumbas también estuvo a punto de ser quemado, porque los quemaba yo. Porque Matilde se enfermó y por cariño a Matilde lo publiqué. Si yo volviera a revisar todos esos libros y demás, no sé si a lo mejor no quemo todo. Ernesto, y usted encaró cantidad de actividades en su vida. ¿Cuál piensa que es aquella que lo va a definir? ¿Va a trascender como escritor, como ensayista, como pensador, como analista de la realidad? No, yo no soy un pensador. ¿Cómo qué? No, yo he hecho escribir ensayos que además son muy emotivos casi siempre, predomina el patetismo generalmente. Yo soy una persona de instinto, fundamentalmente. No hay que equivocarse. Si algo va a perdurar, nunca se sabe, pero si algo perdura va a ser aquello que ha nacido de mi imaginación y de mi instinto, de mi inconsciente. O sea, la literatura. La literatura y la pintura. Si algo perdura, ¿no? A lo mejor se lo lleva todo el tiempo. ¿Y todavía quiere que lo entierren en la parte final en el paredón posterior del cementerio de Rojas? Sí, yo tenía esa decisión tomada, pero todos estaban en el desacuerdo, pues muy lejos por decirlo así, qué sé yo, a uno le gustaría, supongo, hay que emplear fatalmente
el potencial, porque es ridículo. Le gustaría que de vez en cuando un amigo, o un hijo, o un nieto, venga, se quede un rato sentado al lado de la tumba y hasta para hacer bromas recordando. A mí me sucede con mis hermanos muertos que los recordamos riéndonos como locos de sus recurrencias. Es también una cosa linda. Pero sentir cerca gente. Y eso está lejos, y mis hijos mismos me dijeron, eso es demasiado lejos. No sé. Yo querría que me enterrasen acá. Pero hay una disposición que yo no conozco que prohíbe a la gente tener su propia tumba cerca, ¿no? No sé a qué se debe ser alguna cosa ancestral, pero en países civilizados, como en Europa, por ejemplo, los cementerios protestantes están ahí a veces en la placita, los chicos van a jugar a la bolita, esas cosas. Qué lindo, ¿no? ¿Usted piensa seguir en eso? ¿Dónde me gustaría estar enterrado? Sí, me gustaría que me fueran a ver. No, me gustaría en primer lugar estar en la tierra, no quiero cosas de cemento armado. Y tampoco ser cremado. No, de ninguna manera. Los nietos son 6. 6 nietos. Y ellos, digo, sin pensar en la muerte, porque eso, ¿para qué? Pero digo, cuando vienen a verlo, ¿de qué hablan? Hablábamos de cosas, de chico, sobre todo Matilde les contaba cuentos, inventa muchos cuentos, yo también les contaba cuentos. Me divertían mucho las nenas, son 4. Las chicas son mucho más divertidas que los varones, ¿no? ¿Alguno escribe? No sé, ojalá no. Ojalá no. No quiero que tengan un destino tan duro. Ya dije que antes era una condena eso, ¿no? También dijo una vez, ayer leía, que un escritor es una persona llena de privilegios. Yo no sé hoy si los escritores están llenos de privilegios. No sé con qué contexto habrá dicho esa frase. No quiero, a lo mejor ha sido interpretada como diciendo que es un privilegiado en el mal sentido. No, lo que yo he dicho, y lo he repetido muchas veces, a propósito precisamente de algo vinculado con lo que antes hablábamos de la justicia y de los crímenes, de los crímenes políticos, que un escritor tiene deberes, tiene muchos privilegios un escritor, si es conocido, muchísimos privilegios, pero también y por lo tanto tiene muchos deberes. Los privilegios. Si en la guerra un soldado huye y yo soy oficial, yo le vuelvo la cabeza en otra dirección, porque me daría mucha pena hacerlo fusilar. Pero si un oficial huye, yo creo que él tiene incluso hay el deber de fusilarlo. Es decir, en la sociedad hay gente que tiene grandes privilegios y por lo tanto tiene grandes deberes. Y cuando aquí sufría buena parte del país, un hombre privilegiado tenía el deber de tomar parte por esas injusticias. Entonces, Ernesto, a esa gente que dice que el compromiso del escritor es con la escritura solamente, ¿usted no está de acuerdo con eso? El compromiso es total. El compromiso es total. En general, el hombre encerrado en su torre de marfil incluso puede llegar a ser una obra importante. Pero no me gusta como persona. No me gusta nadie que se quede tranquilo escribiendo un soneto si yo sé que en la pieza, en la casa vecina están torturando a un chico. No me gusta nada eso. ¿Qué quiere que les diga? Me parece que como final... Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. A ustedes y a todos ellos. Que se han quedado bien calladitos. No sé si ha ocurrido. Si hablábamos todos, le digo que hubiera sido. Moreno voy a decir, según mi saber alcanza, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir, por saber lo que ha vivido o le resta que vivir. Eso es una estrofa de Martín Fierro, efectivamente. Y a menudo se habla de Martín Fierro como de una obra folclórica. Hay gauchos, hay indios. Y
La grandeza de Martín Fierro tiene dos aspectos que lo hacen grande. Uno, que es un testimonio terrible de la época. Terrible en el buen sentido de la palabra, es decir, despiadado incluso, fuerte, valiente. Y el otro fundamento por el cual este libro se hizo universal, hay traducciones a las lenguas más inverosímiles, es porque plantea los problemas últimos de la condición humana. El tiempo, por ejemplo. ¿Quién alguna vez no se pone a meditar? ¿En cuántos tangos no se habla del tiempo que pasa? Fíjese un tango como Sur, tan hermoso, ¿no? Son pequeñas obras maestras del arte popular, pero son temas eternos. La vida que pasa, ¿para qué? La muerte, el tema final y más trascendente. Se vive para morir. Esos son los temas universales. Alguna vez ustedes se deben haber preguntado por qué obras que parecen tan argentinas, ya que estamos en la Argentina, o tan rusas en el caso de Dostoyevsky o Tolstoy, ¿por qué se leen en todo el mundo? Se leen en todo el mundo porque el corazón del hombre está hecho de la misma manera en todas partes y en todas las épocas. En el fondo de nuestro corazón, por decirlo así, están los grandes problemas: la muerte, la vida, el amor, el sentido de la existencia, la esperanza, la angustia. Esos son los temas universales. Por eso la gran literatura toma esos temas y por eso es universal. La otra, la literatura que toma temas pintorescos, divertidos, bueno, tiene otros valores. No digo que sea de una cosa sin valor, puede ayudarnos a vivir, nos alegra, nos hace reír, pero las grandes obras, y por eso creo que Martín Fierro es una gran obra, plantea problemas como esos: el problema ese del tiempo que pasa, el problema del destino, está planteado, el problema de la soledad, el problema de la amistad. Son grandes temas. Y eso es lo que le hace, lo va a hacer siempre perdurable. Muy bien. Pero ahora queremos grabar.
usted tuvo muchas formas de descenso o de contacto con el infierno. ¿Qué fue más temible? ¿Escribir el informe sobre ciegos o escribir el informe de la CONADEP? Las dos cosas. El informe sobre ciegos yo lo he escrito como si me lo dictaran. Yo creo mucho en la fuerza del inconsciente. El arte, si es verdadero, tiene sus raíces en el inconsciente. Después se elaboran muchas cosas, pero el núcleo fundamental de una obra de arte es el inconsciente. No lo digo yo, lo han dicho desde grandes filósofos de la antigüedad griega, pasando por Schelling, en los románticos alemanes, en el mundo, no solamente acá, ¿no? Sino a través de traducciones. De pronto recibo una carta de Varsovia, de un tipo que me dice, me pasaba esto. Bueno, y gracias a tal cosa. Bueno, el arte es liberador. Yo intentaba hacer ese paralelismo para que no nos alejemos demasiado entre lo de los ciegos Por eso, y lo de la CONADEP. ahora vuelvo a eso. Sí. Entonces, el informe sobre ciegos no es que a uno le produzca placer escribir eso. Eso sería demasiado Hay otras partes de la novela, de Héroes y Tumbas, que sí me producen placer. La investigación que hicimos nosotros con la CONADEP, y pronto vamos a terminar algo así como si fuéramos una especie de delincuentes por haber sacado a la luz una cosa tan horrenda, no fue un placer, fue un descenso al infierno, en el sentido clásico de la expresión. Pues, como dije antes, y la obra de arte, en la medida que participa del inconsciente, como el sueño, también es salvadora. Las tragedias griegas eran terribles. En una tragedia de Eurípides prácticamente se despedaza un hombre, se hace como se despedaza alguien en el escenario. Usted mira, ¿qué utilidad tiene? Ah, muchísima. Ya he dicho, yo mismo soy violento. Todos tenemos violencia dentro, tenemos instintos de muerte como instintos de solidaridad. No seamos hipócritas. Y el arte descarga. El artista descarga. El artista es alguien que sueña para la comunidad entera y tiene la misma ventaja liberadora del sueño. Los libera de ciertos instintos mortíferos, de ciertos instintos sádicos. Y cuanto más terribles son los sueños, más liberadores son. Ahora, Ernesto, usted dejó de escribir, ¿cómo hizo? No, espere que le termine, porque esto es una cosa fundamental para la esencia del arte. Sí. Porque me había preguntado sobre el informe sobre ciegos. No es que yo me enorgullezca de esas cosas. Nadie se enorgullece demasiado de lo que le pasa en el inconsciente. Lo que pasa es que eso, si yo no lo hacía, si yo no hubiera hecho eso, y yo abandoné definitivamente la ciencia por eso, porque yo reventaba, yo escribía desde muchacho. Si yo no hubiera hecho eso, yo hubiera terminado muy mal, mucho peor de lo que estoy terminando. Ahora, de todas maneras, estoy acá en santo lugar y bueno, pero hubiera terminado, no sé, tal vez me hubiera subyugado el alcohol, las drogas, el suicidio, y sin tal vez. Es decir, yo me he liberado, y en la medida en que yo me liberé, se han liberado mucha gente en el mundo, y terminando por Freud y Jung, que descienden, dicho sea paso, de los románticos alemanes, de los filósofos románticos. Sale del inconsciente, y el inconsciente es tenebroso. El informe sobre ciego es tenebroso y es terrible. Yo no lo sabía, a medida que lo iba escribiendo iba saliendo todo y se iba revelando. El arte es una revelación. Es el destapar algo que estaba tapado. La famosa aletheia, esa palabra pretenciosa griega que usa Heidegger, es eso, destapar lo que estaba tapado. El arte en ese sentido es temible y al mismo tiempo es útil porque es temible. Porque es la verdad. El inconsciente es la gran verdad. Y no se puede reprimir eso sin graves trastornos espirituales y psicológicos para la humanidad. Por eso los sueños son salvadores.